del ángel, ¿verdad? En esta ocasión vamos siguiendo el relato de Lucas, el relato lucano, vamos a ver lo que hace María inmediatamente después de ese anuncio, ¿verdad? De haber recibido el mensaje. Recordamos que el texto dice que casi terminando el anuncio a ella, el ángel le habla de que su parienta Isabel, que ya es muy mayor, que es anciana, va a tener un hijo. Y este es un aspecto también muy importante de ese itinerario del cristiano de Belén al Calvario, porque nuestros referentes son estos personajes sagrados que nos van dando las pistas de lo que es realmente el sentido profundo de Belén. En este caso, María dice que se pone, y esto es muy importante, se pone a prisa en camino a ver a su parienta Isabel. Otros textos dirán apresurada. María no se queda tranquila. Y aquí podríamos encontrar dos explicaciones. Isabel era muy mayor y María, aunque es una muchachita joven, pues lógicamente sabe lo peligrosa que puede ser un embarazo a la edad de Isabel, sería una de las explicaciones. María se pone a su servicio, preocupada por el embarazo de Isabel. Y la otra explicación podría ser que, al conocer que también su parienta ha sido bendecida con un embarazo milagroso, un embarazo extraordinario, quiere compartir con ella ese gozo, esa alegría. Cualquiera de las razones, que incluso pueden ser las dos, son extraordinarias para nuestra visión de ese itinerario de Belén al Calvario. Sea bien, porque María se impresiona un poco, ¿no? Se preocupa. Pero el embarazo, además, se entera que está ya de 6 meses, es decir, que está ya en la fase final de su embarazo y se pone presurosa camino a casa de Isabel y Zacarías, o bien porque estando tan alegre por la bendición que ellos han recibido, quiere ir personalmente a compartir. Una u otra cosa son extraordinarias, sobre todo teniendo en cuenta que ella acaba de recibir, y aquí está el primer signo para el día de hoy, en lugar de mirar su gracia, mirar su gloria, mirar su don, lo que se pone a otra y decide ir a visitarla, y lo hace de forma rápida. Va apresurada, la vocación que era María apresurada, por este detalle. Yo no creo que el Papa quiera hacer una advocación nueva, sino recordar que ese apresuramiento de María para hacer lo bueno a veces nos falta y deberíamos aprender de ella. Si en la semana pasada aprendimos de ella, sucede, no está de acuerdo a lo que el mundo espera, hoy tendríamos que ver en María hacer las cosas apresurada, rápida, sin perder tiempo. A la ciudad donde se supone estaba la casa de Isabel porque donde está 160 kilómetros a hora, pues todavía es una distancia importante.
entender que Se ha cortado el micrófono, María no Juan. hizo el camino en coche, en carro, en bus, en tren, en avión. En aquella época lo haría caminando. Y seguramente caminando con alguien que la acompañara, porque para una muchachita joven, en el nivel de recorrer 160 kilómetros, que estamos hablando de entre 5 a 10 días de camino, era muy difícil. Días caminando, aunque fueran una borrica, el burro, el mulo, digamos que disminuían el cansancio, pero no caminan mucho más rápido que una persona. Es difícil verlo. Hace un viaje largo. Ya les digo, entre 5 y 10 días. En esa época uno cargaba lo que necesitaba el viaje, un poco de pan, tal vez unas veces cómodo. Bueno, pues, cada 8 o 10 Parece que hemos perdido al Fray. Vamos a esperar un segundito que se vuelva a conectar porque tenía problema con su internet. Disculpe, hermanito Humberto, no, Sí, hermanito, escucho. no, digo que al padre no se le escuchaba bien, ¿verdad? Sí, sí, tenía problema con la banda, tenía baja banda de internet, así que vamos a esperar que se conecte de vuelta. Ay, ya, gracias, hermanito. Creí que el problema era mío. Ya, gracias, hermanito. No, por favor, hermanito, no hay problema. Hermano Humberto, si puede decirle a Fray Paco que sería más fácil porque aquí en Guatemala está muy malo el internet, que lo utilice desde un móvil, porque como está utilizando cámara, cuando estamos usando cámara, coge muy poca señal el internet. Y habilitamos. Les comentaba, voy a apagar la cámara para ver si así sale mejor. Les comentaba que esa distancia, que hoy nos puede parecer poco importante, cuando uno se la imagina caminando solo, durmiendo pues posiblemente a la intemperie o en algunos albergues, siempre es difícil hacerse la idea de cuánto le costó. ¿Qué nos ocurre a muchos cristianos, católicos, incluso gente profundamente creyente, que cualquier incomodidad nos echa para atrás? Y se los digo con el corazón en la mano. El primero yo. Al menor inconveniente, que lejos está, qué calor hace, qué temprano es, todo lo que tengo que hacer, yo no puedo dedicar todo este tiempo. Es decir, ponemos mil excusas. María nos da esa lección en ese proceso del cristiano de Belén al Calvario. Sale presurosa, sale a prisa a ir a casa de Isabel.
Yo supongo que era consciente de los peligros del camino. Tengan en cuenta que los romanos no eran precisamente unos angelitos de Dios, eran brutales, no tenían ningún respeto por los judíos. Una muchacha judía en esas condiciones era fácilmente pues, presa de un asalto de tipo económico o de tipo sexual. Continuamente se maltrataba a las personas, más en descampado, fuera de lugar. El viaje desde Nazaret hasta la casa de Isabel es una prueba para nosotros de todas esas cosas que nos suceden en el día a día y que les damos más importancia que a lo que tenemos que hacer. Esas justificaciones que ponemos para no hacer lo correcto. Y ese es el segundo punto que me quedaría hoy por transmitirles en este sentido profundo de este relato. Dejemos de poner excusas, dejemos de justificarnos, dejemos de poner todo antes de Dios. Bien hace los 10 mandamientos en que el primero lo recuerdan, es amarás a Dios sobre todas las cosas. O lo que es lo mismo, amar como Dios, no como nosotros amamos, sino amar como Dios es lo primero que tendríamos que hacer. María nos da esa lección absoluta de no poner ningún problema, ningún inconveniente para ir a ver a Isabel. Imagínense la situación porque un poquito antes Lucas nos lo ha contado. María le anuncian que está embarazada y su preocupación me imagino que sería, imagínense cuando José se entere. María se entera que está embarazada, su preocupación sería, verás cuando se lo diga a mi familia. María se acaba de enterar que está embarazada, voy a ser la vergüenza del pueblo porque estoy embarazada y no tengo marido todavía que conviva conmigo. Estoy desposada con José, pero todavía no he ido a su casa. María tendría que tener todas esas preocupaciones. La ley judía de la época estaba clara. O la iban a vender como esclava a algún prostíbulo o la iban a apedrear por pecadora. Y en lugar de ponerse a pensar en lo suyo, en sus problemas, en sus circunstancias, en sus dramas familiares y personales, pues en cualquiera de las dos explicaciones, o sale corriendo para alegrarse con su prima Isabel, o sale corriendo para cuidar a su parienta Isabel, o para las dos cosas. Si el primer punto del itinerario de Belén al Calvario es aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras y sin condiciones, que sería el sí de María, este segundo punto que estamos viendo hoy es el de está claro, Señor, que cuando te he dicho que sí, es un sí total, no es un sí con condiciones. Ya veré si puedo, ya veré si mejora el tiempo, ya veré si tal. Es una gran lección. Todavía no ha nacido el Mesías y ya su presencia está haciendo cambios fundamentales en aquella muchachita de la aldea de Nazaret, ya está haciendo cambios en la vida de Joaquín, de Zacarías e Isabel, ya está haciendo cambios. Todavía no le vemos porque todavía está en el vientre de María y ya está revolucionando. Esto nos indica el gran dinamismo. María está recién embarazada y ya está en movimiento. Isabel está embarazada y sale al encuentro con María. Juan salta en el vientre. Es decir, un cristiano no puede estar quieto, no puede estar paralizado, no puede estar esperando a ver qué sucede. Tiene que estar en movimiento. Ese gran dinamismo de este pasaje, el viaje de María, la prisa de María por llegar con su prima Isabel. Y tengamos ahora en cuenta una cosa. María, no sabemos si ya ha hablado con José o no, pero
en pleno problema con José o con el que se va a venir con José, se olvida de sí, no le presta atención al problema o lo deja en segundo lugar y va a lo que cree que es más importante, que es servir. Otra lección de confianza. Bueno, pues si Dios es el padre de mi criatura, pues él también se acordará de irme ayudando en los problemas que me van surgiendo. Esa confianza en la divina providencia, esa certeza de que Dios no nos deja solo, aunque lo que nos rodea parezca todo adverso, es también una lección de este pasaje. La ida de María a visitar a su prima Isabel, en aquella ciudad también pequeña y cercana, que es una especie de barriada fuera de Jerusalén, es también toda una lección, primero de disponibilidad, segundo de providencialidad, de amor auténtico por los que nos rodean y sus necesidades. No creo que María e Isabel se vieran con frecuencia. Entonces no había ni Facebook, ni llamadas, ni mensajes, ni seguramente había ni correo. Tal vez se hubieran visto algunas veces en su vida, pero si querían. Y a pesar de esa distancia teórica, que es la distancia, pues desde Nazaret hasta la aldea de Al-Karim, esto no ha roto, no ha apagado el afecto que se tiene. Tampoco son de la misma generación. Isabel es vieja, es anciana, y María es una muchachita joven. Tampoco la diferencia de edad es un obstáculo. María tiene un novio, un marido que todavía no sabe cómo va a reaccionar, y Isabel lleva un montón de años al lado de Zacarías, un hombre que a pesar de la esterilidad, siempre le ha estado junto a ella y ha sido un buen esposo. Es decir, son dos vidas que tienen poco en común, pero tienen en común algo, y es esa certeza en que para Dios no hay nada imposible. Ese periodo, el periodo oculto en el vientre de María de Jesús, es un periodo que tiene que ver mucho con nuestra vida interior, con nuestras certezas interiores. En ese camino que cada uno de nosotros tiene que hacer de Belén al Calvario, Belén, el primer periodo, que todavía no lo hemos terminado, este primer periodo está cargado de eso, de encuentros en solitario. María está sola cuando recibe la visita del ángel. María recibe sola el anuncio de Isabel. Zacarías está solo cuando recibe el anuncio del nacimiento de Juan. Es un periodo en que nos dice que a veces hay que buscar una soledad entendida no en la falta de personas con las que hablar, sino una soledad que permita la intimidad con Dios, una soledad que permita que Dios hable en nuestra vida. Por desgracia, nos gusta mucho el bullicio, el ajetreo. Incluso cuando estamos solos, en lugar de aprovechar esa soledad para poder estar más íntimamente con Dios, ponemos la televisión, la radio. Fíjense lo que les voy a decir y que les puede sorprender. A veces que nos ponemos a rezar. No tenemos espacios donde dejemos que Dios nos hable. Hablamos nosotros. Hablamos sin parar, con mensajes, con pensamientos, con la familia, con los vecinos, por WhatsApp, por Messenger. Da igual, estamos hablando. Incluso vamos a una visita al Santísimo y en lugar de sentirnos en esa quietud íntima del encuentro con Jesús y Eucaristía, cantamos, rezamos, leemos, meditamos. Por eso tal vez es tan difícil que oigamos a Dios, porque tenemos demasiado ruido. Este periodo, ese desierto, esa peregrinación que María hace desde Nazaret hasta la casa de Isabel y Zacarías,
es también un periodo de retiro, es un periodo de desierto. No nos dice el texto que toda la familia salió ahí y se fueron María, 40 primas, primos, parientes y vecinos y se fueron todos de romería, de excursión a ver a Isabel. No, nos dice que ella que fue sola. María se encuentra con el ángel en la soledad, María viaja a encontrarse con Isabel en la soledad y este periodo, ese periodo primero de Belén, este periodo íntimo de María, está cargado de voz de Dios. María ha creído en lo que el ángel le ha dicho. María ha creído también en lo que le dice de su prima Isabel. Y fruto de esa certeza, de esa sabiduría, se pone en camino de forma apresurada, de forma rápida. No dice, ya veré cuándo puedo. Estos, mis queridos hermanos, son algunas enseñanzas, en Guatemala les llaman tips, es decir, algunos mensajes que este texto nos debería dejar. Primero, nuestra respuesta del sí en el momento de nuestra encarnación personal, en el momento en que sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, no se puede cortar ahí. Esto tiene que desencadenar una serie de hechos como el viaje. Que está bien que vayamos a un jubileo, a una peregrinación, a una acción multitudinaria, pero también tenemos que recordar que hay que buscar momentos de intimidad, de silencio, de soledad, para poder oír a Dios, que además suele hablar sin palabras. Poder estar con Él. Otra cosa importante es la prisa que María ha tenido para ir a ver a Isabel, pero la poca prisa que tiene para regresar. En algunos lugares a las visitas rápidas se las llama como la del médico, que era llegar, ver y marcharse. María va a casa de Isabel y se queda allí 2 meses. Fíjense qué poca prisa tiene en volver. Porque Isabel la necesita. Es verdad que también ella necesita a sus papás seguramente la necesitan a ella necesitará saber qué ha pensado José, si al volver se va a encontrar con que tiene un problema gravísimo, no está todos de maravilla, pero aún así se toma meses para estar con Isabel. Eso nos habla de perseverancia, de hacer las cosas como hay que hacerlas, no de forma a la ligera, sin hondura, sin profundidad. Queremos hacer el bien, pero lo queremos hacer en ratitos cortos, rápidos, que no nos causen mucho problema. Eso de llegar, saludar, 5 minutos, tomar un café y marcharnos. La experiencia del cristiano no puede ser así. Es una experiencia de tiempo, de encuentros, de paciencia. Paciencia para el viaje que hemos iniciado de forma apresurada, rápido, pero que no tenemos prisa en terminarlo, sino en hacer lo correcto. Nosotros, desde el punto de vista histórico, se nos transmite esa idea y tenemos esa confusión mental muchas veces sobre Israel. Nos parece que era todo lo mismo. Nazaret estaba en Galilea y Jerusalén estaba en Judea. Es decir, María cambia de país cuando va a visitar a su prima Isabel.
no eran en el mismo país. La distancia no es mucha, pero no eran en el mismo país. El país era Galilea y el otro país era Judea. Eso también nos habla de las migraciones. María hace, si quieren, una migración, va de migrante, aunque sea por unos meses, pero va de migrante para cuidar a su prima. Pues eso también es un signo, ¿no? Cómo a veces nos aferramos a nuestro trocito de tierra, nos parece que solo estamos seguros en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestro continente. Y María no tiene ningún problema en hacer un largo camino, un pesado camino, cambiar de ciudad, cambiar de ambiente, incluso cambiar de país. Es una lección tan honda y tan profunda, ese viaje, que pasa desapercibido a veces, ¿no? Ahí lo decimos en el misterio de Rosario, así como rapidito y sin pensar en él. Pero yo les invito, mis queridos hermanos, a darle esa reflexión. ¿Cuánta enseñanza me deja a mí en mi camino personal desde Belén al Calvario, ese inicio del camino de Belén? Todavía no ha nacido el niño, todavía no hemos llegado a Belén y ya tenemos una multitud de lecciones que adoptar, que nos van a preparar para ese encuentro, porque sin todo esto de lo que estamos hablando, nosotros nos hubiera pasado desapercibido el nacimiento del niño como les pasó a tanta gente. Antes de que nazca, hay sus previas, sus preparativos, sus preámbulos. Como antes de la consagración está su prefacio, está esa parte de la liturgia que nos invita a pensar en lo que se va a celebrar. Estos episodios previos al nacimiento de Jesús nos invitan a pensar precisamente en el nacimiento, en lo que se necesitó, lo que hizo falta, lo que ocurrió antes de que llegase a nacer. Me gustaría que entráramos en el capítulo de preguntas, si las hay. Si no las hubiera, pues yo les hago una breve reflexión al final. Pero como casi siempre nos hemos quedado cortos, creo que también es un buen momento para aclaraciones, dudas, preguntas, siempre lo referente a este tema y como se nos ha indicado al principio, concisas, que sea una pregunta no necesariamente sencilla, pero sí corta la exposición para que dé tiempo a algunos más a preguntar. Muchas gracias. Adelante cuando quieran. Gracias. Vamos a apagar la grabación.